Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Saludablemente Mujer, en donde tenemos a esta mujer impresionante que conocí el año pasado y que no dejo de pensar en ella. Eli Callazo. Ella es una emprendedora multifacética, una profesional de los medios. Tiene su propia compañía de mercadeo digital que ayuda, miren esto, que ayuda a los pequeños negocios y grandes empresas a incursionar en el mercado hispano. Además, ella es cofundadora de Latina Leads, que vamos a hablar mucho de eso hoy, una organización sin fines de lucro que promueve el liderazgo, bienestar y emprendimiento y las comunicaciones en las niñas latinas de 8 a 16 años. Convertir los retos y desafíos en oportunidades es uno de los atributos que tiene Eli, quien recientemente decidió transformar toda su carrera, el rumbo que tenía hacia el servicio y el empoderamiento de la comunidad latina, con la misión de crear un impacto positivo y extender diversos recursos a niñas, mujeres y pequeños empresarios en todo el país. Ella habla de que ella tuvo un proceso de depresión autodiagnosticada y autotratada, que me encanta eso, por su migración de Venezuela a Estados Unidos, y de eso nos va a hablar el día de hoy. Él es una mujer de fe, es migrante, mamá, bueno, mamá de una niña con unos ojos impresionantes, esposa, emprendedora, filántropa y más. Vive su vida a través de la gratitud, la compasión y el aprendizaje, con el fin de dejar una huella positiva en las próximas generaciones para que sean capaces de triunfar y multiplicar el impacto en sus familias y comunidades. Así que no se pierdan este nuevo episodio con Eli. Eli, buenas, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Yanira, por tan bonita presentación y gracias, Valeria, también por recibirme hoy. Yo estoy muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Eli, muy emocionada de tener esta entrevista contigo el día de hoy. Mientras leíamos tu bio, me iba encantando cada vez más todo lo que leía, todo lo que has vivido y todo lo que has ido transformando para llegar a donde estás ahora. Y bueno, vamos a empezar esta entrevista con muchas ganas y con mucha curiosidad también. Me encanta. Muchísimas Yo conocí a gracias. Eli el año pasado. Ella es esposa de un chico que me contrató para hacer una conferencia en la empresa. Y me quedé impresionada cuando estaba hablando con ella y tuve la oportunidad de hablar con ella en noviembre. Y quiero que hables con estas personas que nos están viendo y nos están escuchando. Yo creo que muchas de nosotros, el 30% de nuestra audiencia está en Estados Unidos, o sea que son hispanas, son latinas. Entonces, ¿por qué no nos hablas primero de cómo fue tu llegada a Estados Unidos? ¿Por qué lo del duelo migratorio? ¿Por qué esa depresión? Cuéntanos tu historia y cómo fue que la superaste. Yo creo que es algo que primero quería, como la última parte, creo que uno la va superando, ¿no? Con el tiempo. Yo creo que el duelo migratorio es algo que uno va reviviendo, así como el duelo, y esto me he preparado para poderlo decir, no como experta, pero sí como persona que lo ha vivido, ¿no? Como muchos de los migrantes, o la mayoría de los migrantes que estamos aquí en este país. Pero que es algo constante, ¿no? Es algo que nunca dice, bueno, ya superé el duelo de tal cosa, ¿no? Es algo con lo que vas viviendo. En mi caso, yo soy venezolana, para los que no saben, que yo creo que ya no queda nadie un alma en esta tierra que no sepa cuál es la situación sociopolítica en Venezuela. Yo trabajaba en política y bueno, me tocó salir corriendo de mi país por seguridad, porque había puesto de alguna forma mis roles, habían puesto en peligro a mi familia. Y pues las oportunidades de crecimiento en mi carrera, como familia, en mi vida, ya se habían limitado completamente. Entonces yo me voy de Venezuela, enamorada de Venezuela, me voy sin querer irme, me voy, o sea, de hecho me voy queriendo que no me dejen pasar, básicamente. Dándole una oportunidad a mi esposo, en ese momento éramos novios, a que lo probáramos, pero que no quedara en mí que yo estaba en desacuerdo o en rechazo, sino que vamos a probarlo y después nos regresamos. Yo no me despedí de nadie, no, o sea, no hice un montón de cosas que, bueno, que ayudan a que ese proceso sea un poquito más ligero, quizá.
que cuando uno tiene la conciencia plena de que ya no va a regresar o no va a regresar por un buen tiempo. Y adicionalmente, y esto es algo que bueno, en carrera nunca lo he contado, pero la gente más cercana a mí sí lo sabe. Mi abuela, una de las personas más importantes en mi vida, ella fallece un día antes de que yo emigre. Y a mí me tocó una despedida traumática. O sea, además de que estaba en rechazo, fue un poco más traumática de lo que significa o significaría para otra persona. Entonces, cuando yo llegué, claro, me tocó poner todos esos sentimientos en un sitio y trabajar y moverme y repensar qué es lo que iba a hacer. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, entendí que esos sentimientos seguían allí, pero no tenía los recursos ni económicos, ni de amigos, ni nada, porque yo estaba completamente nueva. Yo llegué a Florida y volví a emigrar para acá. Entonces me di cuenta que estaba o sea, que estaba pasando por un momento de depresión y no tenía los recursos para poder superarlo o sea, con un profesional o con profesionales. No, como les digo, más allá del dinero no sabía ni por dónde empezar. em, y me tocó buscarle la solución de acuerdo a lo que, empíricamente, como diciéndolo así. Entonces... más o menos así fue mi inicio como tal y a partir de eso, pues bueno, poniéndole un poco de nombre y haciendo cosas que empíricamente veía que podían dar resultados y que empezaron a dar resultados, pues bueno, ahí empecé como a sanar de alguna forma ese duelo migratorio. Eli, me encanta ponerle un nombre a algo que yo creo que como migrantes, yo migré a este país hace 16 años, em, y también fue muy duro para mí venir. Claro que yo vine con otra circunstancia, vine con trabajo, yo soy ecuatoriana, mi esposo argentino, pero fue yo siempre muy apegada a mi hogar, a mi familia, a mis amigos en el Ecuador, tenía un buen trabajo allá y por amor vine y claro que creo que no me cayó la ficha hasta que ya estoy aquí de que ya no estaba donde yo estaba toda mi vida y empezar de cero no es fácil, por más que vengas con trabajo o conozcas dos que tres personas, es un cambio de vida radical. Yo también caí en un estado como de ansiedad y de depresión que fue tratada en su momento, y me acuerdo que el terapista me dijo, es que uno de los cambios más fuertes en la vida es irte de tu país. O sea, una de las cosas que más afecta a los seres humanos anímica y emocionalmente es irte. Irte aunque te vayas en las mejores condiciones, es muy fuerte, es un cambio. Todos los cambios son fuertes en la vida, pero migrar es uno de los más fuertes. Así que me alegro que hayas identificado lo que sentías, que le hayas puesto nombre, que hayas tomado las riendas de lo que te pasaba y le hayas podido dar la vuelta, porque yo sé lo difícil que puede llegar a ser. Me alegro que todo se haya superado y, y te entiendo perfectamente. Ahora quisiera que nos cuentes un poquito. Tú tenías tu negocio, pues tú tenías tu empresa en Venezuela, trabajabas allá. ¿Y cómo es que pasas de trabajar en la parte de medios y mercadeos en la televisión para luego dedicarte a tu propio negocio digital? ¿Cómo fue esa transición? Gracias primero por las palabras que me diste, Valeria. ¿Cómo cambio bueno, no cambié de industria, pero sí cambié como de pasar a trabajar para una empresa a tener mi propia compañía? Bueno, yo creo que em, primero yo vengo de padres migrantes también. En Venezuela esto es algo muy común o era muy común para de familias migrantes y mi ejemplo en verdad que es de gente muy comerciante, emprendedores. Entonces, sabes, yo tengo ese ejemplo en casa. Y adicionalmente perdona, yo Perdón, ¿de vivía dónde en son una. emigrantes tu familia? ¿De dónde emigraron tu Oh, familia? sí, ellos son de Siria y de Ah, Italia. Entonces, ok. cuando se van a Venezuela, ellos abren sus negocios y bueno, van probando. De hecho, te puedo decir, no te voy a hablar bueno, y las compañías de la familia, no, para nada. Más bien es como seguir intentando hasta dar con ese negocio familiar. Y bueno, viniendo de ese ejemplo y también teniendo la oportunidad cuando yo estaba trabajando en televisión,
decidí en un momento, por el tema político, apartarme de los medios porque era prácticamente obligatorio estar con el gobierno. Entonces, yo no me di cuenta que yo no había estudiado para eso, o sea, eso era algo que yo tenía muy claro, que yo no quería hacer, y decidí separarme de los medios para yo poder establecer algo que fuese un poco más neutral y que me permitiera, ¿sabes?, desarrollar y ejercer mi carrera, pero que también me diera la oportunidad de ganar dinero, estar bien conmigo y con mi comunidad, porque para mí, o sea, el tema comunitario, como ven y como saben ahora, es algo que está en mí. Entonces yo no me iba a prestar para hablar de política o para estar en política, sobre todo favoreciendo algo que estaba súper mal, que sigue estando mal. Em, Eli, o sea, tú, bueno, pasaste por Venezuela, pasaste por medios aquí también, trabajaste en Telemundo, em, y montaste tu propio Sí. negocio digital. Y me encanta, me encanta el hecho de que puedas estar apoyando a los latinos y los hispanos aquí, porque algunas veces yo creo que nosotros sentimos aquí en el país que tal vez no tenemos mucho apoyo, no sabemos dónde buscar, entonces que tú estés ahí, pues para nosotros es súper importante. Ahora, Gracias, Yanni. tú agarraste y hace un par de años, no sé cuándo, ahorita nos dices, te inspiraste para fundar Latina Leads, que por cierto ayer hice mi jot form para poder participar en los workshops, en todo lo que tengas, quiero participar porque todo se veía divino. Puse todas las fechas que tenía disponible para poder ayudar a estas niñas. Ahora, ¿cómo te inspiraste para fundar Latina Leads? Y cuéntame también cómo ha sido ese impacto en tu propia vida y bienestar. Y la semana pasada entrevistamos a alguien también que está como, por ejemplo, apoyando las comunidades. Y Valeria y yo lo único que hacíamos era, de verdad que emocionalmente, fue muy bonito entender cómo el servicio nos puede cambiar. Entonces, ¿cómo te inspiraste en Latina Leads y cómo te impactaba a ti en tu vida el servir, ¿no? Gracias, Yanni. ¿Cómo nos inspiramos en Latina Leads? Esto es un trabajo en equipo completamente. De hecho, me encantaría que en algún punto, como ya te había comentado, la cofundadora o la fundadora de Latina Leads también, María Alejandra Bastidas, eh, y yo empezamos hace 4 años, basados en o inspiradas en otra fundación o en otra non-profit que tiene su sede o su base en California. Y ellos tienen un programa diferente, pero están enfocados en asistir a niños, ¿no? Y promover en estos niños el liderazgo. Nosotros empezamos a trabajar con ellos, hicimos un evento hace ya 4 años acá en Georgia, y al ver la necesidad de las niñas y el entender un poco esa situación, comenzamos a abrirnos la posibilidad de hacer esto con más frecuencia, con más estructura. Vino la pandemia, dejamos de hacerlo, y el año pasado justamente retomamos de alguna forma, pero oficializándolo y dándole un poco más de forma de acuerdo a las necesidades de las niñas aquí, em, y también poniéndole un poco más de nuestros talentos allí. La cofundadora, nosotras como fundadoras, mejor dicho, somos periodistas, somos comunicadoras, sabemos dónde están. Somos mamás, entonces sabemos dónde están las niñas, dónde está la atención puesta en las niñas. Nosotras sabemos que crear contenidos es una forma muy divertida de enseñarles y quizás entrar en su mundo y a través de juegos poderlas transformar. Entonces, uniendo, como te digo, todos nuestros talentos, nuestras conexiones, llevando a nuestras amigas, así como Yani, Mm. poderosísimas, que puedan servir como ejemplo, ¿no? Para que ellas puedan imaginar un poco más allá de lo que quizá ven en casa o lo que han visto de acuerdo a sus comunidades. Así nosotros creamos Latina Leads. Entonces, fue como una fórmula mágica entre la inspiración, entre la necesidad que estábamos viendo en la comunidad, y yo creo que también es un poco de la necesidad de nosotras mismas de ser parte de algo un poco más grande. Nos pasaba anteriormente que nosotros como mujeres adultas sabemos que
estamos haciendo terapia o estamos haciendo programando cosas, ¿no? Reprogramando creencias limitantes, eliminando una cosa por aquí y una cosa por allá. Y una de las preguntas que nos hicimos fue, ¿por qué estamos corrigiendo mujeres adultas cuando podemos formar a niñas? Entonces, y podemos evitarle quizá no tanto obstáculos, dolor, pero sí de repente darles un atajo y de repente como llevarlas y guiarlas a que no tienes que esperar a los 40 o a los 50 para creerte que tú tienes la fuerza en ti. Tú puedes desde los 8 o sea, autoconvencerte, porque es que la fuerza está en ti, pero es que te lo tienes que creer. No tienes que esperar a los 40 para reprogramar, que es que toda la vida tú tuviste, te estaban diciendo lo contrario. Nosotros estamos aquí para reforzar justamente y para enseñar a estas niñas que desde ahorita ya tienen todo el potencial para poder creer en ellas y hacer lo que ellas se planteen y lo que ellas se sueñen, ¿sabes? Eli, qué lindo programa. La verdad pienso, y por eso Yanni lo decía, cuando yo escucho temas relacionados con niñas, con adolescentes, pienso mucho en mi hija que tiene 12 años, y lo que tú dices es verdad. ¿Por qué tenemos que esperar a tener la edad que tenemos, hacer terapia, reprogramar todo, con la consiguiente carga emocional? Vaya, como que no es tan fácil después cambiar todos los patrones que has vivido toda tu vida. ¿Por qué esperar a eso si puedes cambiar la semillita desde que son pequeñas y decirles a estas niñas que son, que todo está a su alcance, que todo lo pueden lograr, que no deben creer todo lo que la gente de fuera dice de ellas o piensa de ellas o perciben sobre ellas, porque la fuerza está dentro de una misma. Me parece increíble, me parece lindísimo eh, poder empezar a cambiar el mundo desde ya, desde la infancia, que es cuando son los años en que se forman todas tus redes neuronales y se forma toda tu base emocional y puedas irla cambiando en el futuro. Cuando tú hablas de las niñas, me gustaría que nos cuentes un poquito cuáles son las necesidades o cómo son esas niñas con las que ustedes trabajan. ¿Qué ves tú en ellas? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué es lo que ustedes les ayudan a ellas a cambiar, a percibir, a entender de una manera distinta? Ok, Valeria, mira, en general, a las niñas a las que nosotros nos referimos es una población de niñas hispanas de 8 a 16 años y sabemos que el problema está basado en estudios en que tienen problemas de asimilación cultural, se sienten menos por ser de origen migrante o de origen latino, eh, tienen altos números de deserción escolar, son altos números de embarazo precoz frente a sus pares blancas o de otras razas. Entonces, hay muchos factores como tal que nosotros vemos dentro de nuestra comunidad, por los que sabemos que atender a esta comunidad es un valor, ¿no? Y sabemos que vamos a estar teniendo un impacto positivo en la población, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, las niñas que nosotros recibimos no entran dentro de esos números precisamente porque estamos, en nuestro trabajo es preventivo y formativo. Em, lo que nosotros vemos son niñas migrantes que vienen, que muchas de ellas o nacieron acá o nacieron en otro país y se vinieron muy pequeñitas y han tenido que aprender a hablar inglés, y han tenido que entrar en un sistema educativo completamente diferente para ellas, en una sociedad completamente diferente a como ellas lo vivían en sus países de origen, y otras que acaban de llegar. Entonces, em, ni preadolescentes y adolescentes que están, sabes, que no saben cómo manejar situaciones, niños que están completamente o niñas que están completamente sumergidas en el mundo digital, entendiendo, o sea, o creyendo que el mundo digital es la vida misma, ¿no? ¿Qué otras cosas te puedo decir? O sea, niñas que de repente no han tenido o que vienen de crianzas o de familias no tan funcionales y que de repente pues tienen tienen situaciones que no han podido manejar sus papás y que pues estando en Latina Leads ellas pueden ser un poco más, o sea, nosotros podemos trabajar esas situaciones con un poco más de claridad, quizá con expertos. Nosotros trabajamos con terapeutas, trabajamos con o sea, nutricionistas, o sea, tenemos gente que está preparada allí para atender cualquiera que sea la situación. Em,
pero en general, ¿qué queremos nosotras? Tener niñas felices y que puedan formarse y aprender con nosotras aquellas, el líder o la líder está en cada una de ellas. Entonces, y que nosotros podamos darle esas herramientas, no solamente de, como líderes, sino de vida, que ellas puedan utilizar, no importa el camino que ellas decidan tomar, si sea de ama de casa, si sea de profesional en X o determinada industria. Eso es lo que nosotros queremos, o sea, trabajar junto a ellas y que Latina Lead sea un lugar seguro para que ellas desarrollen allí y exploren sus talentos y así puedan servir a sí mismas, a sus familias y a sus comunidades. Y nosotros decimos algo em, que aunque a veces suene muy cheesy, queremos o sea, creemos que transformando a una niña, estamos transformando a su familia, a sus comunidades, ¿sabes? A sus estados, o sea, a la sociedad y de alguna forma también estamos cambiando el mundo y ellas son ese protagonista, ¿no? O sea, qué belleza, porque lo hemos hablado anteriormente, pero a nosotros no nos enseñaron de chiquitos a manejar nuestras emociones, a decirnos, ámate, a decirnos, tú eres capaz de hacer todo. Y me encanta porque a los 40 50 años estamos haciendo, bueno, tú a los 30 estamos haciendo terapia para poder creernos la película de que sí somos, o sea, somos increíbles y tenemos todo el poder para cambiar. Somos Entonces, valiosísimos. me parece súper importante el hecho de que y tú lo dijiste, o sea, ¿por qué cambiar a esa persona de ahorita? Sí, ¿por qué no irnos a la raíz? Y es empoderar a estas mujeres, a estas niñas, a estas adolescentes. Ahora, tú has hablado mucho de lo que ustedes hacen por estas niñas, pero lo hemos hablado anteriormente, cuando nosotros estamos viendo un propósito, cuando nosotros servimos, cambiamos nuestras vidas también. O sea, no es solamente el trabajo que hacemos para los demás, es el trabajo de crecimiento personal que tenemos uno. Entonces, cuéntanos un poco, porque estoy segura que a ti que nos escuchas o nos estás viendo, te encantaría escuchar cómo ha influenciado esa conexión con la comunidad, esa conexión al servicio que tú estás dando con Latina Leads y inclusive con tu negocio también con tu negocio digital de empoderar a estas empresas que quieren irse al hispano, ¿no? Pero ¿cómo ha influido esa conexión al servicio con tu bienestar mental, espiritual, emocional? Yo creo, o estoy segura, mejor dicho, y vuelvo al tema migratorio, una de las cosas que más duelen cuando uno sale de su país es la parte de no pertenecer, ¿no? Ya tú no perteneces aquí, no perteneces allá, o eso es un sentimiento o una sensación que sucede poco tiempo después de que empiezas como a establecerte, ¿no? Y yo creo que cuando uno encuentra el propósito y empieza a desarrollarlo y a explotarlo, empieza a entender que tú perteneces a donde sea que tú estás haciendo eso que te hace feliz y eso que tiene un impacto en la comunidad o en alguna comunidad, porque no voy a hablar tan genérico, ¿no? Pero que tiene un impacto social o positivo en el lugar donde tú te estás desarrollando, te estás desempeñando. Entonces, yo creo que ya por allí ya tú sientes una estabilidad emocional bárbara porque ya tú entiendes cuál es tu propósito y por qué tú estás aquí. Y no importa dónde tú estés, ya tú entiendes que tú debes estar acá y que tú tienes un compromiso o sea, social, moral, religioso, espiritual, como lo queramos ver, pero tú tienes un compromiso con esa comunidad. Entonces yo creo que ya por allí ya yo siento como que me siento a gusto en que lo que se está haciendo tiene un porqué y tiene un porqué muy bonito y tiene un impacto muy lindo porque cuando nosotros salimos de allí, que salimos agotadas de tanto trabajo, porque de verdad que es un maratón. Así que Yanira, prepárate cuando vayas con nosotras. Es un maratón, pero salimos de allí llenas de vida porque Ujú. nosotras creemos que vamos a enseñarle a las niñas y son las niñas quienes nos enseñan a nosotras, quienes nos guían en cómo es que nosotros debemos mm, eh, manejarlas, formarlas y muchos hablando particularmente de las niñas,
puedo irme también al tema de las comunidades y cómo ayudar a un negocio hispano o cómo el servicio de conexión y de, ¿sabes? De ver cómo un negocio crece de cero a un millón o de cero a mil o de cero a miles. También es fascinante porque no estás trabajando con negocios, no estás trabajando ¿sabes? Con organizaciones, no estás trabajando con empresas, estás trabajando con personas, personas que tienen sus familias, que tienen unas historias increíbles y que ellos están también persiguiendo esos sueños y verlos allí, eso llena muchísimo el corazón y yo creo que es algo con lo que todo el mundo debería vivir, por lo menos en un periodo de su vida. Yo creo que uno debería hacerlo parte, ¿no? El tema del servicio y el tema de apoyar alguna causa. Y comprometerse con eso, pero creo que sí, es algo que te llena el corazón y es algo que sin duda a la larga te trae mayores beneficios, porque al principio la gente puede ver como que, bueno, pero es que es voluntario, ¿no? Bueno, pero es que es mi tiempo, es tiempo que, si a la larga eso trae beneficios. Yo siempre he dicho que la gente que trabaja duro, o sea, las cosas le van a salir bien, ¿sabes? Entonces yo creo que todo está interconectado con esa premisa. Yo creo, Eli, y me encanta cómo lo pusiste, porque nosotros vivir en un país tan que tiene tantos contrastes como los Estados Unidos, ¿no? Que tenemos migrantes, tenemos una población muy joven también, pero también estamos muy, yo digo por los niños, yo tengo dos aquí en mi casa y veo cómo la tecnología los va absorbiendo o desconectando de la realidad y uno tiene que como padre hacer mucho esfuerzo por separar y crear la realidad, una realidad que sea alineada con lo que nosotros crecimos, ¿no? En la naturaleza, conectando con la gente, conectando con las emociones. Entonces, creo que parte de lo que ayuda a cambiar un poco el sistema aquí es justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Ayudar a otros, porque hay tanta gente que lo necesita, tanta gente que está desconectada, tanta gente que está con estados emocionales muy fuertes, soledad, lejos de sus comunidades. Entonces, todo eso afecta. Y lo que tú decías de es una experiencia que uno debe vivir al menos una vez en la vida es totalmente cierto, porque le da un propósito a ti y también le llena la vida al otro que lo recibe, ¿no? Eli, tú eres madre, eres una mujer joven, pero tienes tu hija, tu familia. En este país es, no te quiero decir complicado, pero el ritmo de vida a uno lo tiene eh, de arriba para abajo, de aquí para allá, no paras, todo el tiempo estás haciendo cosas. ¿Cómo, cómo lo haces tú o qué consejos podrías dar tú a otras mujeres latinas que están escuchándonos o mirándonos en este momento, que están tratando de compaginar las responsabilidades del hogar, del trabajo, de sus familias y también a la vez tratan de cuidarse a sí mismas? ¿Qué te ha funcionado a ti? Que también tú llegaste hace muchos años a este país. ¿Qué te ha funcionado a ti para poder tener un equilibrio y un balance en las diferentes funciones y responsabilidades que tienes en el día a día? Todavía es un descubrimiento. Yo quiero ser, siempre soy muy sincera y yo creo que no hay una fórmula perfecta y es un descubrimiento constante porque a veces uno no sabe qué tanto se carga, ¿no? De cosas, de trabajos, de responsabilidades, de compromisos. Entonces uno cree que tiene la balanza, o sea, que uno tiene todo en equilibrio y resulta que esa exigencia de nosotras mismas como mujeres nos lleva a salirnos de ese control. Entonces, en mi caso, descubriéndolo, pues he tratado de utilizar un calendario hasta para cosas de la familia, para tenerlos, o sea, para trabajar todos mis roles con la misma disciplina. No siempre lo cumplo, no siempre se puede complacerme a mí para todo, ni complacerlos a todos, pero sí trato en lo posible de organizarme de esa forma. Creo que me falta muchísimo probar y priorizarme un poquito más en cuanto a mi bienestar físico. Y lo hablaba con Yanira la otra vez, o sea, a veces uno se carga de tantas cosas y con mi hija está pequeña, entonces es difícil priorizar quizá el ejercicio o el movimiento cuando
tú sientes que estás en movimiento y en ejercicio todo el día, pero yo creo que organizarse es vital para poder cumplir con todos esos roles. Ahora lo que no está en mi calendario no existe. Entonces, yo digo que, ¿sabes? Así sea la salida familiar, la ida al parque, para nosotros poder hacer esos huequitos, porque si no, como tú lo decías, Valeria, no solamente los adolescentes, a veces uno también cae en ese ciclo de cosas que no nos dan nada, nos pueden satisfacer un ratito, pero entonces te sientas en un sofá 2 horas a ver el teléfono y resulta que no hiciste nada realmente productivo, o sea, ni siquiera creaste contenido para ti mismo. Yo que Mm. llevo marcas y que hago eso, ni siquiera creaste contenido para ti mismo, sino viste 2 horas el contenido de alguien más o de mucha gente, pero son 2 horas de tu vida que no le dedicaste a tu proyecto, tu emprendimiento, tu servicio social, tu cuerpo, tus hijos, tu esposo en general, o sea, tu hobby, lo que sea que sea. Entonces yo creo que la parte de organización y de disciplina es vital. Una de las cosas de las que yo estoy trabajando ahora mismo, precisamente por el tema de bienestar, es trabajar un poco con la palabra que yo tengo. Yo me comprometo con Valeria Espinosa, con Yanira Poi, y yo estoy allí como clave de la hora que me dice. Pero entonces tengo cita en el boxing, en el boxeo, en la cosa, y como es conmigo, no puede que no la cumpla tanto. Entonces estoy trabajando mucho en eso para poder unirlo a ese equilibrio, ¿no? De ser más saludable y de poder dar más, porque yo creo que cuando uno también tiene que dar, mientras más lleno estés tú puedes dar más a los demás. Qué lindo, me encanta Eli lo vulnerable que, o sea, nos diste consejos y a ti que nos escuchas y nos ves, la organización, la disciplina, pero también fuiste vulnerable en entender que, o sea, primero, algunas veces, mira, no hago todo lo que dije que iba a hacer. Segundo, y es algo que yo he hablado muchísimo con Valeria y lo hablo con muchas personas, es que es más fácil algunas veces cuando uno tiene esa accountability, esa persona Ujú. al lado, porque uno se siente como responsable. O sea, yo con Valeria, si yo le digo, mira, yo voy a hacer esto, yo lo hago, porque yo no quiero que Valeria me vea mal, yo no quiero que Valeria piense que yo soy una floja. Pero qué increíble que ese mismo compromiso que tenemos con los demás no lo tenemos con nosotros. Totalmente. Y definitivamente es algo que yo también trabajo en el día a día, porque veo que mi fortaleza tal vez está en trabajar con los demás, pero cuando es conmigo, que lo hago en muchas cosas, porque tú también hablabas del equilibrio, de todas las cosas que tiene uno que hacer, y algunas veces, yo no sé si el equilibrio existe, ¿no? O el balance, yo creo que algunas veces tiramos más para un lado que de otro, tal vez cuando Emma estaba más pequeña, pues tú le dedicabas más tiempo a Emma, ahorita pues ya tienes tus cosas, ahorita pues que el esposo que igual te se encargue. Entonces, son distintas cosas, pero el entender, y lo hemos hablado muchas veces con Vale, pero el entender cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, para no decir debilidades, nos hace mejor personas, porque estamos en este proceso, y tú lo decías también, Eli, de crecimiento constante, de crecimiento personal, que nos ayuden a ser el mejor ser humano que tenemos que ser. Y esto es de toda la vida. O sea, no es que en un momento yo me voy a parar, ya soy perfecta. No, esto es de toda la vida. No, Siempre podemos total. ser mejor, siempre podemos aprender a ser mejor. Entonces, con todo lo que tú has vivido, Eli, y con todo lo que nos has dicho, ¿cómo sientes que ha evolucionado tu relación contigo misma como mujer, como persona, después de comenzar este camino del emprendimiento y la filantropía? Pues yo creo que yo soy del grupo que o sea, que no tuvo Latina Leads o que no tuvo una organización como esta. Y le tocó hacer muchos arreglos, ¿no? En la adultez. Entonces, yo todavía estoy trabajando al tiempo en el que estoy formando a estas niñas, en particular hablando de Latina Leads. Y asimismo, esto lo aplico también para el emprendimiento. Hay muchas cosas que yo primero, todo el mundo está en o en constante aprendizaje, pero más allá de eso, como mujeres, como migrantes, como latinas, hay muchas cosas que yo estoy como todavía
restaurando, ¿no? Y lo veo así porque, por ejemplo, mis roles como mamá, cómo me ha cambiado ser emprendedora y estar al frente de una organización como Latina Leads, cómo me ha cambiado la maternidad, que yo no puedo seguir repitiendo patrones que aunque hayan funcionado y yo considere que haya tenido una infancia espectacular, no significa que estén de todo bien. Entonces a mí me han puesto en una situación o en una posición de cuestionamiento para todo, de cuestionarme si voy a repetir ciertas cosas, si voy a repetir ciertos patrones o cómo quiero manejarlo. Y esto aplícalo ahora a todo, ¿no? Si quiero ser esa jefa, quiero ser esta clase de compañera, quiero ser esta clase de, ¿sabes? De agencia, quiero llevar esta relación con este cliente, qué estoy dispuesta a dar, qué estoy dispuesta ¿sabes? A poner el límite. Entonces yo creo que todo este mundo del emprendimiento y de ahora trabajar con una non-profit me ha llevado a cuestionarme un montón de cosas de cómo quiero llevar mi vida, pero sobre todo también me ha llevado a entender eh, que el compromiso es o sea, principalmente es conmigo y es de forma secundaria es con esas comunidades. No puedo dar, sí, como les acabo de decir, no puedo dar si yo no tengo nada dentro. Por tanto, me encanta que yo pueda hacer todos estos cuestionamientos y aprender un poquito más cada día para yo poder servir mejor y, y bueno, para poder también traer a más personas y que más personas puedan sentir ese impacto y puedan ser multiplicadores ¿sabes? De nuestra misión, ¿no? En este caso, podemos llevarlo a padres y madres que llevan a sus niñas con nosotros. Podemos hablar de negocios que puedan entender que ya nosotros no estamos en la misma situación como latinos y que emplear a otros latinos podría tener un impacto diferente o de cómo ayudarlos para que su liderazgo sea incluso mejor. Em, yo creo que de esa forma me ha impactado y yo creo que en definitiva, Yanni, como lo dijiste hace ratito, o sea, creo que yo busco ser cada día mejor persona, como muchos de los que nos están escuchando, y es una búsqueda constante. Entonces, es una cosa que no para hoy, no para dentro de un ratito, o sea, es algo con lo que uno tiene que ir trabajando todo el rato. Sí, el aprendizaje personal es constante, nunca termina, la verdad. Todo el tiempo estamos descubriéndonos, redefiniendo nuestros roles, reinterpretando quiénes somos, dejando de lado aquello que nos ha funcionado, tal vez en el pasado, pero tal vez hoy ya no, dentro de la realidad que estamos viviendo, dentro de nuestras propias circunstancias. Me encanta que ustedes a través de Latina Leads enseñen a las niñas y quisiera que nos hables un poquito de qué herramientas les das a ellas específicamente en el programa, que, porque obviamente estás tratando de empoderarles y de cambiarles las creencias y la forma de pensar que a veces puede venir, nosotros ahora lo sabemos, de generaciones pasadas, porque así pensaba mi abuela y porque así aprendió mi papá y mi mamá, entonces yo aprendí por default tal o cual cosa, pero tú estás tratando de cambiar a través de tu fundación la forma de pensar de estas niñas. ¿Qué herramientas? Me encantaría que nos comentes un poquito qué herramientas utilizan para que estas niñas empiecen a cambiar su forma de pensar y de vivir. Nosotros tenemos una metodología muy divertida y, y una de las cosas que siempre repetimos es que aunque nuestro programa es bilingüe, los juegos no tienen idioma. Entonces ellas juegan mucho e interactúan y se relacionan entre ellas a través de estos juegos. eh, Juegos didácticos y completamente pensados para que acompañen una charla o un tema importante. O sea, como tal, el programa se basa en los 6 pilares de carácter de una organización que también nos sirvió de referencia e inspiración, que habla sobre ciudadanía, caring, habla sobre respeto, habla sobre amabilidad. Entonces, todo eso lo integramos, que son cuáles son los valores o los conceptos que son parte del carácter de un líder, ¿no? Adicionalmente, los 21 mandamientos de liderazgo de John Maxwell. Y
llevamos a las niñas a hablar de otros pilares que son en la base de nuestra organización, que son la comunicación, el emprendimiento, el financial literacy. Vamos a hablar de dinero con ellas y de una forma también bien abierta, o sea, lo que no nos explicaron a muchas de nosotras, para que ellas sepan que en sus manos está eh, transformar su vida y no tienen que esperar, ¿sabes? Que nadie les maneje el dinero o esperar tomar una mala decisión para tener esas herramientas o buscarlas. Adicionalmente, oratoria, comunicaciones, como habilidades base para que ellas puedan desenvolverse en cualquier aspecto de su vida. Nosotros básicamente trabajamos con tres metodologías que son lecciones, que son estas charlas que les comunicaba, em, con mujeres que puedan servirles de ejemplo y adicionalmente actividades memorables que a veces son estos juegos o sencillamente son unas como unas sorpresas que les llevamos o unas actividades que tienen un mensaje adicional. Por ejemplo, les voy a poner, fue una gran amiga de nosotras, eh, Betty Palomino, tiene una historia maravillosa de cómo ella venció el miedo eh, y, y cómo volvió a caminar y a través de, de ser resiliente. Entonces, hablando de miedos, nosotras ese mismo día tuvimos a las niñas, luego de esa charla, automáticamente fueron a una actividad con reptiles y tocaron animales y ¿sabes? Vencieron el miedo, tocaron cucarachas, tocaron eh, serpientes, sapos, ¿sabes? No todas las que querían, las que no querían hacerlo, pues no lo hicieron, pero te puedo decir que era una niña y de las 40 que estaban allí. Todas se atrevieron a hacerlo y es algo que no se les va a olvidar nunca, ¿no? Creemos que amarrar una actividad tan importante o tan inolvidable como tocar un sapo, que es algo que tú probablemente vas a o sea, conservar en tu memoria por el resto de tu vida, sobre todo si le tenías miedo, sobre todo, y vencer ese miedo va a amarrar un poco y va a fortalecer o a reforzar, mejor dicho, ese mensaje que te dejó la oradora o la facilitadora. Entonces, vamos con esa metodología de modo que para la niña sea un día, cada día de Latina Leads es un día excepcional, es un día inolvidable para ellas y se van a llevar estas herramientas de valores, carácter, crecimiento, comunicaciones y una actividad especial para cada una que amarre cada una de estos temas, ¿no? Entonces, esa es nuestra como metodología y nuestra forma de que las niñas se lleven estas herramientas y estos consejos que nosotros con mucho cariño planificamos para ellas. Qué lindo, la verdad, la verdad. Ayer cuando estaba pensando en el tipo de talleres que puedo hacer con las niñas, y decía, bueno, ok, déjame ver, no sé, si hablamos, había uno que era Sisterhood, ¿no? De la comunidad, de la tribu de mujeres. Y decía, bueno, no sé, ¿qué tal un brazalete de amistad, ¿no? O sea, cosas que sean lindas, porque lo que tú dices, o sea, el juego es universal, ¿no? Y somos niños. Entonces, cuando podemos implementar este tipo de cosas, se hace divertido el aprendizaje. Cuando yo hablaba contigo el año pasado, hablábamos un poco de la energía, de la vibración, del mindfulness. Cuéntanos de estas prácticas y cómo las incorporas en tu día a día. Cuando estaba en mi búsqueda de mi autodiagnóstico y autotratamiento, empecé a leer muchísimo acerca del mindfulness y ahí empecé a leer muchísimo acerca de cómo este tipo de estas prácticas, Yani y Valeria, nos podían ayudar a sentirnos mejor en el día a día, ¿no? Entonces, en lugar de centrarnos en lo que no tenemos, pues bueno, vamos a agradecer lo que sí tenemos. Eh, entonces, si bien yo consideraba, y por eso te digo que para mí ha sido una constante búsqueda y un constante descubrimiento, y yo era una persona agradecida porque uno va a gracias, ¿no? Sí, y uno como latino es ¿sabes? Uno tiene como que ese nivel de amabilidad un poquito más alto. Em, Te das cuenta que no eres lo suficientemente agradecido, incluso practicándolo todos los días, tú lo puedes hacer un poquito más. Entonces, yo cambié completamente mi forma de empezar mis días, de empezar mis mañanas, de,
de mirar quizá las cosas un poquito con esa visión un poco más optimista, al punto de que ya mis amigos ahora dicen que yo soy una tóxica, soy una positiva tóxica, porque yo siempre trato de verle como que, ay, pero es que nos habló mal. Y yo no, pero de repente es que tiene un mal día, ¿no? Quizá él habla así, ¿sabes? Eh, ¿sabes? Lo que hice fue implementar el agradecimiento en el día a día. Soy de las personas que siempre trata de pensar ahora, ¿no? Esto no, yo no era así antes, pero ahora empecé a pensar siempre en la respuesta positiva, ¿no? Yo ahora todo lo tradujo, lo pasé directo a todo lo negativo para mí tiene un lado de luz. Todo lo oscuro tiene un lado de luz para mí y esa es la práctica que yo hago todos los días y el ejercicio que yo hago con la mayoría de las situaciones. Incluso cuando me doy cuenta que yo estoy, o sea, que estoy como en el lado oscuro, en el lado negativo, hago el ejercicio, trato de estar un poco más consciente y de implementar agradecimiento, respiración y, ¿sabes? Y pensamiento positivo. Y eso me ha ayudado muchísimo a quizá atravesar muchas de las dificultades que nosotros en general como humanos vivimos. Me ayudó mucho a superar lo que hablamos al principio, que fue el tema de sentirme que no pertenecía a ninguna parte, de que había tomado una mala decisión y que ya me había perdido en este país y que ya no tenía opción de cambiar el rumbo de mi vida. Y adicionalmente creo que me ayuda muchísimo a manejar todos los roles, ¿sabes? Con conciencia, ¿no? Sabiendo qué estoy haciendo, cuál es el impacto que estoy teniendo, sea económico, sea social, sea como sea, me ayuda a ver un poquito las cosas como si fuese una tercera, ¿sabes? Ahora, una vez que agradezco, ¿qué puedo cambiar? ¿Cuáles son los límites que tengo que poner? Esta decisión no la puedo tomar hasta que respire y me calme. Y cuál sería como el resultado positivo que voy a tener. Ah, no funcionó, pues chévere. Entonces aprendí de esto, voy a verlo de esta forma y no me voy a frustrar. De esa forma he aprendido como a lidiar un poco con, con las frustraciones, cuando las cosas se te salen de control y, sabes, he perdido un poquito esa parte yo antes era una persona súper perfeccionista, o sea, me encantaba controlar todo, yo soy productora, o sea, cada detalle tenía que estar en su puesto y ahora esta práctica me ayudó a Ujú. soltar, confiar, fluir y entender que siempre lo que sea que pase es positivo, solo que tengo que buscarle ese sentido, ¿no? Wow, qué inspirador saber que las herramientas están ahí a nuestro alcance y nosotros podemos implementarlas poco a poco en nuestra vida, ¿no? Y es en línea con lo que tú decías, habrá días en que te salen más natural incorporar la respiración o la gratitud o el cambiar de percepción sobre una situación X. Y tal vez otros días no te sale también, pero no importa, estás haciendo el ejercicio y eso va haciendo cambios poco a poco dentro de ti que son percibidos también por los demás, ¿no? Creo que hay que hacer un trabajo, definitivamente nada de estos cambios, de estas redefiniciones de nuestras creencias de nuestros sentimientos o de cómo reaccionamos a las cosas, viene de la noche a la mañana. Hay que hacer un trabajo que puede tomar meses, puede tomar años. Yo en la crianza con mis hijos he hecho mucho trabajo de autoconocimiento para poder tener una mejor relación con ellos, porque a veces me sale, yo digo, el lado generacional y reacciono tal como mi mamá reaccionaba y yo decía, nunca voy a ser como mi mamá. Y de pronto me veo hablando como mi mamá y digo, no. Pero es traer a la conciencia todo eso y respirar y decir, ok, justo hoy en la mañana tuve un pequeño altercado con mi hijo de 7 años y no reaccioné como usualmente lo hubiera hecho, respondí de mejor manera y dije, wow, tanto tiempo, tantos años, tantos meses de terapia o de autoconocimiento van haciendo su camino. Y el día menos pensado, pues te das cuenta que se va haciendo a la luz. Entonces, me parece súper lindo que cómo lo pones. Y en términos tan sencillos como respirar, agradecer, mirar las cosas desde otra forma, siendo
tóxica positiva. Qué lindo término al final, o sea, me encantó. Eli, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Gracias por todo lo que has compartido con nosotros, tanto a nivel personal como tus vivencias, tu experiencia de vida, como el trabajo maravilloso. Me encanta que hacen con Latina Leads. Luego me cuentas si también tienen algún plan aquí en Miami, porque me parece hermoso la labor que están haciendo. Y bueno, al final de esta entrevista siempre hacemos 3 preguntas cortitas a nuestras entrevistadas que se responden generalmente así en 1 o 2 palabras. Y bueno, la primera pregunta te la voy a hacer yo. Quisiera que me digas si pudieras implementar un hábito en las mujeres, en las niñas maravillosas y adolescentes con las que trabajas, un hábito que ha cambiado tu vida, ¿cuál sería? Agradecer, sin duda. Agradecer es, creo que cuando uno empieza a ver esas cosas positivas y todo lo que uno tiene en lugar de lo que no tiene, uno cambia por completo la forma de vivir. Totalmente de acuerdo. Segunda pregunta. Con todo lo que has vivido, Eli, hasta ahora, con todo lo que pasaste, con tu migración, montar empresa aquí, la depresión, bueno, ahorita Latina Leads, con todos estos retos, con todo lo que has aprendido hoy en día, ¿qué consejo le dirías a esa Eli de 15 años que estaba viviendo otras cosas que obviamente tú no estás viviendo? ¿Cuál sería el consejo que le darías a él? Em, yo creo que le diría que no fuese tan dura con ella misma. O sea, yo creo que incluso hace 15 años esa Ellie, que ya no soy ahora, pues era la perfeccionista, tenía que ser, ¿sabes? La mayor de la familia. Entonces yo creo que le diría, qué crisis, tómatelo suave porque, porque la vida es así, es más tranquila de lo que tú le esperas. Me encanta. Y por último, Eli, ¿qué significa para ti el bienestar? Para mí el bienestar significa estar estar feliz, conforme, a gusto y saludable contigo, con lo que te rodea, y, o sea, con tu mente, con tu cuerpo y con tu entorno. Yo creo Bellísimo. que la felicidad al final es tener el bienestar en todos esos aspectos que son los más importantes, ¿no? De tu vida. Ujú. Eli, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí, lo que estás haciendo para cambiar eh, la comunidad y para cambiar a las niñas, porque si empezamos desde temprano, no vamos a estar en terapia como Valeria y yo, o sea, podemos superar No, y todos los como yo, obstáculos. ya, Y ya como tú, ahora sí, ya ahora sí, eso fue al principio que no, pero ya, es cierto. exactamente, exactamente. Nos ha encantado la entrevista de hoy. Lo último que te pediría es ¿qué puede hacer esta persona que nos está escuchando y nos está viendo? ¿Qué puede hacer con Latina Leads? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cómo te podemos apoyar para que tú puedas seguir ayudando a las mujeres del futuro? Gracias, Yanira y Valeria, por esta ventana. Primero que todo, fue una entrevista súper rica. Yo generalmente soy yo la que hace las entrevistas, pero bueno, ya cambié transicioné a este nuevo rol. Para ayudar a Latina Leads o para ser parte de Latina Leads, primero que todo, nosotros en este momento estamos concentrados en Georgia. Sin embargo, tenemos el proyecto de llevarlo a otros lugares. Valeria, respondiendo un poquito a tu pregunta, queremos ir a Miami, tenemos planes de ir a Texas y Carolina del Norte. Sin embargo, todavía esas fechas no están disponibles. ¿Cómo pueden hacerlo? Si estás en Georgia, particularmente, puedes ingresar a nuestra página web latinaleads.us, registrar a tu niña de 8 a 16 años. Si es más chiquita, un poquito más grande, puedes hablar con nosotros a ver qué posibilidades nosotros tenemos de incluirla en alguna de las actividades. Em, y si no estás en Georgia, pero quieres de alguna forma ser parte de esto o quieres llevar Latina Lista a tu ciudad, también en la página web, en la sección de contactos, puedes escribirnos y nosotros vamos a comunicarnos contigo para poder ver de qué forma tú también o tu empresa puede ser parte y puede apoyar esta misión de empoderar a las niñas, de promover en ellas el liderazgo, la comunicación. em,
la libertad financiera y el emprendimiento y su autoestima también en estas niñas latinas que tanto lo necesitan. Eli, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti que nos escuchas o nos estás viendo, toda la información de Latina Leads y cómo comunicarte y cómo aportar tu granito de arena está en la descripción del episodio. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Nos vemos el próximo jueves.